18 de mayo del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. El Comité de Operaciones de Emergencia aplicará cambios a la semaforización implementada en el país por la emergencia sanitaria. La aplicación de estas nuevas disposiciones comenzará este lunes, 1 de julio. Por lo tanto, no queremos tener un requisito imposible de cumplir. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó este miércoles que la disminución de contagios y muertes por coronavirus fueron dos de los indicadores analizados por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para permitir una mayor movilidad desde este próximo 1 de junio. Por ejemplo, en los cantones, donde actualmente la semaforización está en rojo, el toque de queda se aplicará de 18 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular 2 días a la semana. Los taxis circularán dependiendo del número de placa par o impar de lunes a domingos. El transporte institucional circulará sin restricción y se autorizarán las consultas médicas en todas las especialidades. Mientras que para los cantones que estén en amarillo, el toque de queda se mantendrá de 21 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular por placa par o impar de lunes a sábado. La circulación de taxis será por placa par o impar de lunes a domingos. La circulación de buses urbanos con el 50% de aforo. Y las empresas vuelven a operar implementando medidas de bioseguridad. Mientras que para cuando la semaforización pase a color verde, el toque de queda será desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. No habrá restricción para la circulación de taxis ni transporte mixto. Los buses urbanos tendrán el 50% de aforo o todos los usuarios irán sentados. Y los restaurantes funcionarán con el 50% de aforo. Por lo que la ministra Romo menciona. La mayor parte de la población del Ecuador se ha quedado ya 77 días en aislamiento. Es decir, es un plazo suficiente, es una cantidad de días suficiente para mover un poco las reglas y seguir normalizando la situación a nivel nacional. La ministra de Gobierno ratificó que las operaciones internacionales de los aeropuertos se reanudarán el 1 de junio. Vamos a tener el aislamiento preventivo obligatorio para todo el que venga del extranjero, pero quien llegue con una prueba PCR negativo podrá hacer su aislamiento preventivo obligatorio domiciliario. En el caso de quien no tenga una prueba de PCR, quien venga de un país en donde no se pueda realizar la prueba de PCR, tendrá que mantener el aislamiento preventivo obligatorio con los protocolos vigentes en hoteles, como se ha venido haciendo hasta ahora. María Paula Romo enfatizó además que quienes presenten síntomas de coronavirus no podrán abordar vuelos nacionales o internacionales. Y se generan nuevos cuestionamientos al gobierno por el anuncio de un decreto ejecutivo para el pago anticipado de impuestos. Las empresas con utilidades mayores a los $5 millones, las personas con ingresos superiores a los $5.000 mensuales serían las que aporten. Luego de que el gobierno no logró la contribución económica de trabajadores públicos y privados para enfrentar la crisis sanitaria, el presidente Lenín Moreno anunció en el informe a la Nación un nuevo mecanismo para obtener recursos. Lo realizará vía decreto ejecutivo para que las empresas con utilidades superiores a los $5 millones y las personas con ingresos mensuales a partir de los $5.000 paguen anticipadamente sus impuestos. El mandatario el pasado 16 de mayo amplió por 30 días el estado de excepción por la emergencia sanitaria del coronavirus y bajo esta consideración la Constitución le faculta decretar la recaudación anticipada de tributos. El rector de la Universidad Andina, César Montaño Galarza, es abogado en Derecho Tributario. No necesita, por lo tanto, tampoco que sea llevado a la práctica a través de un proyecto de ley que envíe el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Basta con el decreto. Eso sí, la Asamblea Nacional puede revisar la declaratoria de estado de excepción. Para el analista Mario Prado, las personas naturales y jurídicas que ganan más de los montos que anunció el Ejecutivo ya realizan sus contribuciones de manera mensual. Las personas en relación de dependencia ya pagan anticipadamente mes a mes el impuesto a la renta, pues su empleador, junto con el pago del sueldo, hace la retención en la fuente del impuesto a la renta causado. Igual sucede con las personas naturales. Los impuestos anticipados por tributo serían considerados como crédito tributario. En este momento lo que necesitamos es tranquilidad para trabajar, incentivos
No necesitamos más trabas, no necesitamos más impuestos, y de esto se tiene que dar cuenta el Ejecutivo. Los funcionarios del gobierno señalaron que las empresas que deberán pagar anticipadamente los tributos son aquellas que durante la crisis mantienen su actividad económica. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Montserrat Kramer, la ministra de Educación. La catástrofe del coronavirus que ha impulsado la educación online a distancia para el nuevo año lectivo en la costa. ¿Hay acceso para todos en la red? ¿Qué van a hacer con los territorios donde aún no tienen conectividad? ¿Y cómo está funcionando el sistema a distancia? Lo vamos a conversar. También estará con nosotros Richard Gómez, el presidente de la CUT, la Central Única de Trabajadores. La Central Única, afín a Alianza País, rechaza las medidas del gobierno que modifican el régimen laboral. La impugnación al proyecto de ley urgente de ayuda humanitaria aprobado en la Asamblea y al decreto presidencial que reduce la jornada de trabajo en el sector público, lo revisamos. El año lectivo en la costa se inició el 18 de mayo. 91 instituciones educativas habían solicitado iniciar de manera virtual. El número de planteles en modalidad online se incrementó. Los que no empezaron el 18 lo tienen que hacer el 1 de junio de forma obligatoria. Montserrat Kramer, ministra de Educación, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Gracias por la invitación. La gran pregunta, ministra, que se siguen haciendo los padres de familia es: ¿para cuándo sus hijos podrán volver a las aulas? Me refiero físicamente. Estamos aún con ciudades en picos de contagio, pero ¿qué consideraciones están tomando para ir determinando si este año sí se volverá a las aulas o no? Bueno, en efecto, hagamos un recuerdo que estamos, creo que en el día 78 del estado de excepción y de la crisis, de la emergencia sanitaria. En la sierra jamás detuvimos la educación porque esa fue la primera respuesta inmediata del Ecuador. La educación no puede detenerse, es un gran desafío seguir adelante, por supuesto, pero no podemos permitir que nuestros niños abandonen la escolaridad. Necesitan las familias el apoyo en momentos de emergencia y crisis, el apoyo justamente de nuestros docentes que lo han manifestado y evidenciado, y también estar a través de la educación formándonos para convivir en estos nuevos escenarios y avanzar en los aprendizajes, unos nuevos tipos de aprendizajes en nuevo escenario. En ese sentido quiero decir que tenemos el modelo, el plan educativo COVID-19, Aprendemos Juntos en Casa. 2 meses y medio lo hemos implementado en la sierra, estamos acabando clases así hasta el 30 de junio, y eso significa que no es solo virtual. Ahora nos preparamos para empezar la costa, en efecto, el 1 de junio. No es solo virtual, no es solo en línea. Tenemos además una plataforma muy surtida del Ministerio de Educación que tiene casi 1 millón de usuarios permanentes sin que todavía la costa entre, y que está funcionando muy bien, con más de 4 millones de vistas y descargas. Y aparte de eso estamos trabajando en teleeducación y en radio. Claro, todo eso, ministra, sí, a distancia aún, pero yo le preguntaba un poco por la preocupación de los padres que todavía dicen, ¿será que este año van a volver físicamente a las aulas? ¿Cómo se está considerando? ¿Qué pasa en los lugares donde ya están en semáforo verde y entonces inician las clases? ¿Podrían físicamente volver? Sí, en efecto estamos en la fase 1, que es la que estaba describiendo, el Aprendemos Juntos en Casa. Tenemos la fase 2, que es el retorno progresivo a las clases, y ahí estamos definiendo ya todos los requisitos indispensables para retornar, y dependerá y habrá cierta flexibilidad por distrito educativos de acuerdo al COE cantonal, al COE nacional, por supuesto, porque si en efecto el semáforo se pone en verde, las familias necesitan que tengamos una oferta educativa ya, aunque sea semipresencial. Estamos viendo los posibles escenarios con los distanciamientos, con los protocolos sanitarios, para que ellos puedan salir a trabajar. Todo tiene que ir articulado, las medidas van articuladas. También hay países como por ejemplo Paraguay, que hizo que la zona rural sea la primera en ya retornar a la nueva normalidad por el tema precisamente de acceso. Estamos validando y evaluando todas estas posibilidades para empezar a tomar ya las medidas, pero estamos preparándonos para eso.
eso, para la fase 2, que es el retorno progresivo. Y esa fase 2, ¿en función de qué se determinará cuándo podríamos empezar a trabajar en esa fase 2? Entendiendo que seguimos en una fase 1, pero un poco para la proyección que hacen los padres. ¿Un semipresencial se está considerando, por ejemplo, el que ciertos días vayan los chicos a clases, o es más bien un tema de horas? Sí, estamos viendo justamente todos esos escenarios dependiendo de la tipología de la escuela. Hay categorías de escuela, hay unas que son rurales pequeñas, hay otras que son muy grandes, las emblemáticas urbanas, y por supuesto dependiendo de eso podrán ir los estudiantes por día, podrán hacer jornadas académicas un poco más cortas. Siempre habrá el complemento de la teleeducación, de la radioeducación, de las guías impresas y por supuesto de la virtualidad, de la tecnología. Sin embargo, justamente dependiendo del tipo de escuela, las necesidades de la comunidad, se van definiendo los requisitos. Hay requisitos esenciales para todas, por ejemplo, higiene, saneamiento de aguas, protocolos de seguridad sanitaria, infraestructura adecuada y por supuesto tenemos que hacer también una revisión a la implementación del currículo para priorizar aprendizajes y para poder hacer una metodología mucho más práctica, donde en el momento que estamos presenciales son momentos de talleres, de explicación, de experiencias, y después en la casa continúan con sus lecturas y estudios. Es pronto para hacer evaluaciones, pero los planteles que ya iniciaron el año lectivo están cumpliendo con los requisitos, algunos otros obligatorios de llegar a acuerdos, por ejemplo, económicos con los padres, o la certificación de estar preparados para brindar educación virtual, la garantía de que los estudiantes, los docentes cuenten con acceso a las herramientas establecidas por cada unidad educativa. ¿Se ha podido constatar que esto esté funcionando? Sí, los planteles que empezaron en la costa a partir del 18 de mayo, justamente el primer requisito era acuerdos. Creo que en nuestro país es urgente fortalecer la cultura de diálogo, de acuerdos y de respetar los compromisos. En ese sentido, sí, hasta el momento está funcionando, y de la misma manera está funcionando el compromiso que garantizaron que tenían acceso a las plataformas, porque esa era la condición de empezar antes, que de verdad tenían acceso a las plataformas, puesto que ellos sí están ofreciendo una educación fundamentalmente virtual. El resto del país, nosotros garantizamos el acceso desde todos los demás medios, pero hasta el momento están cumpliendo con los acuerdos. ¿Cómo está la situación en las zonas rurales? Con el ministro de Telecomunicaciones hablábamos de que todavía hay estas 200 parroquias a las que no está llegando el internet. Pudieron llegar a unas 100 en los últimos 5 meses, pero el resto ojalá y para finales de año. Es decir, no es lo mismo que vean un programa en televisión o en radio a que tengan acceso a las plataformas o a los programas digitales. ¿Qué más se está haciendo por esas zonas donde no tienen conectividad? Sí, estamos trabajando, porque recordemos que no solamente es el tema de la conectividad. De hecho, Ecuador tiene un alto nivel de penetración de conectividad en el país, y quizás es uno de los que más rápido ha crecido incluso en la región latinoamericana. El problema es también contar con los dispositivos, sea celular o sea una laptop o una tablet, y el plan de acceso a la conectividad. Ese es principalmente el desafío en estos momentos: lograr alianzas, programas, colaboración de toda la sociedad, de todos los medios, de las empresas, fundaciones, etcétera, para que nuestros docentes y nuestros estudiantes, ahora que la crisis cada vez afecta más la economía popular, puedan contar con los programas de acceso a la conectividad. Sin embargo, estamos trabajando en eso, estamos en un fuerte diálogo con Mintel y CNT para seguir avanzando en esas parroquias que todavía no hay acceso. También estamos trabajando mucho con diferentes posibilidades de alianzas y imprimiendo guías. Gracias a la cooperación internacional estamos imprimiendo guías en 14 lenguas de las 14 nacionalidades y pueblos, justamente para ser distribuidas en aquellas comunidades que sabemos que no llega ni la electricidad. ¿Y ha tenido alguna respuesta a la insistencia que conversamos la última vez cuando estuvo aquí, que como ministra de Educación, me imagino, está pidiendo para lograr que el internet pueda tener costos más bajos, ahora que los chicos necesitan estudiar con internet y no tengan que estar pagando lo que hoy pagan, 15% de impuesto al ICE, como si fuera un consumo especial, como si fueran tabacos, como si fuera alcohol cuando hablamos de internet, más el 12% del IVA, como si fuera un consumo de lujo?
Nosotros estamos en eso, para nosotros es una prioridad y justamente estamos en todos esos diálogos, golpeando todas las puertas. Tenemos incluso el apoyo de la cooperación internacional, hemos formado un consejo asesor internacional que nos apoya en la parte académica, por supuesto, para tener un norte claro de experiencias validadas internacionalmente, pero también para justamente emular esos acuerdos que las mismas firmas, que los mismos tipos de empresas, por ejemplo, han llegado en otros países de la propia Latinoamérica, y quisiéramos que en Ecuador lleguemos a acuerdos de ese tipo para favorecer a nuestros docentes y estudiantes. Pero, ministra, estos temas usted lo conversa directamente con el presidente, porque esta es una decisión presidencial, es decir, aquí no se necesitan mayores acuerdos, es una propuesta del presidente en la que decide que no se cobre al Internet un ICE, un impuesto a un consumo especial, lograr abaratar de esa manera los costos, porque finalmente estamos hablando del acceso, de que nuestra gente realmente pueda pagar algo que todavía sigue siendo caro en el Ecuador. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han insistido en eso? Sale un poco de mi competencia, pero en efecto es un diálogo permanente y una insistencia permanente de nuestra parte, porque para nosotros es una prioridad. Las escuelas, las instituciones privadas también viven de las pensiones, tienen un calendario de trabajo, tienen obligaciones que deben cumplir, y este inicio era parte importante de la reactivación. Finalmente, ¿cuántas instituciones iniciaron? ¿Cuántas están pendientes o no podrán iniciar? En este momento tenemos 91 instituciones de educación particular que iniciaron el 18 de mayo, con base en estos acuerdos, como mencionamos. Para el 1 de junio está todo el proceso de matrículas, de traslados en línea, está funcionando muy bien. Sí debo decir que tenemos un traslado fuerte de estudiantes del sector particular al sector fiscal. También nos estamos preparando para eso, porque tenemos que, y obviamente es nuestra obligación siempre el proteger el derecho al aprendizaje, dar cupo a todos los niños que no puedan en estos momentos financiar la educación particular. Y también estamos alistándonos para ese escenario. Un grupo de docentes, de maestros, esta semana protestaron por la reducción de la jornada laboral, el que sea 1 hora menos, a diferencia del resto de servidores públicos que reducen 2 horas diarias, pero igual les significaba un 8% menos de su remuneración. Otros se quejaban de que aún no les pagan y tienen que adaptarse a estas nuevas modalidades y además ganar menos. ¿Cómo se está logrando socializar estas medidas? Bueno, primero quisiera aclarar que sí estamos al día en el pago de los sueldos, eso es la primera cosa. Segundo, que estamos respetando todos los procesos que institucionalizan la calidad docente, como por ejemplo Quiero Ser Maestro 6. Fue un proceso muy riguroso que ellos tuvieron la asignación y el nombramiento en diciembre, incluso fue motivo de un foro internacional, Ecuador como referente de un proceso institucionalizado para mejorar la calidad docente, y ahorita el 1 de junio entran más de 6.000 docentes con nombramiento definitivo que les da estabilidad laboral y de desarrollo profesional, respetando justamente este proceso. Por otro lado, la reducción de la jornada, lo que estamos trabajando es también reduciendo los trámites, hasta un 60% estamos reduciendo de trámites, para que de verdad el docente se enfoque en una gestión del tiempo pedagógico de manera eficiente. Y como decía, también les estamos dando capacitación, hay más de 500,000 de cupos para capacitación de nuestros docentes, de los cuales ya se han ocupado 280.000 cupos. Quiere decir que nuestros docentes, afortunadamente, y siempre lo digo y les agradezco, han hecho un esfuerzo increíble en cambiar su forma de enseñar y de aprender y desenvolverse en entornos virtuales, y también aprender a dar apoyo emocional, que es lo que más urge en estos momentos. En esas protestas habían letreros que decían: no corten la educación, corten la corrupción. Hay quejas también por los recortes que se anunciaron en el presupuesto para educación. Ahora la Corte Constitucional emitió medidas cautelares para que el Ministerio de Finanzas se abstenga de recortar el presupuesto universitario en lo que se refería a eso. ¿Qué está pidiendo usted como ministra en el caso de que tengan que haber, en efecto, y se tengan que cumplir los recortes? ¿En dónde sí se los podría hacer sin que exista una mayor afectación? Lo que hemos hecho hasta el momento es evaluar los programas que teníamos en territorio. Toda decisión ha sido difícil, debo decirlo, pero el escenario que estamos viviendo, simplemente hay que salir adelante, no podemos hacer resistencia. Y con eso me refiero, por ejemplo, al programa de atención de primera infancia, que consistía en un docente que iba a un hogar y junto con la madre jugaba con el niño y le enseñaba a desarrollar sus habilidades cognitivas y emocionales. En este momento no lo podemos implementar porque estamos en quédate en
casa. El otro programa, alfabetización y posalfabetización, también tuvimos que suspenderlo, reprogramarlo, porque tampoco se lo puede implementar si en persona es un poco difícil trabajar con adultos, peor a distancia. O el bachillerato internacional, que tenía un costo en este momento bastante alto, porque el Estado pagaba 7.300.000 por año por el 17% de chicos, que eran en total 6.000 beneficiarios, pero debo decir que solamente el 17 accedía al diploma, y tenemos a los 4.000 docentes que por supuesto no fueron desvinculados y que están muy capacitados para seguir dando la misma educación. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Richard Gómez, el presidente de la CUT, la Central Única de Trabajadores, y el rechazo a las medidas del gobierno que modifican por la emergencia el régimen laboral. Ya volvemos. El presidente de la República envió a la Asamblea un proyecto de ley para sancionar la corrupción en los procesos de contratación por emergencia, y se trataría de una reforma al Código Integral Penal que incluye una pena de hasta 25 años de prisión. El proyecto enviado por el Ejecutivo busca una reforma al Código Integral Penal creando un nuevo delito, el de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia. ¿Qué significa esto? Que se sancionará a quien evada los procedimientos pertinentes de contratación pública para desarrollar procesos de contratación de modo arbitrario, en provecho propio o beneficio de un tercero. Esto tiene el respaldo de algunos legisladores. En un proyecto de ley que intenta frenar la elusión, castigar la elusión y hacer un sistema de compras públicas transparente. La norma determina sanciones desde quienes cometan elusión en contratos menores a $10.000. Y las penas privativas de libertad van desde los 6 meses hasta los 25 años. Esto cuando el monto del contrato supere los $250.000. El social cristiano Esteban Torres no tiene total confianza de la propuesta. Hay casos conocidos en estos meses de personas vinculadas al gobierno que han vaciado cuentas bancarias de proyectos de hospitales. ¿Dónde está la investigación? No les sirve de nada a estas personas tener una pena de 25 años, 30 años, 40 años, si no son ni siquiera encontrados y llevados a la justicia. Pero el proyecto además le añade responsabilidades al Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como determinar posibles vinculaciones entre quienes participan en los contratos de emergencia. Tiene que ser, en mi humilde opinión, tramitado urgentemente, con la celeridad que demanda poner orden al sistema de contratación pública, sobre todo en estado de emergencia. El CAL deberá definir si esto pasa a la Comisión de Justicia para su análisis, donde ya existen otros 3 proyectos presentados desde el Ejecutivo y uno más que fue vetado por el presidente de la República. De las 3 centrales sindicales del Frente Unitario, el FUT, el Parlamento Laboral y la Central Única, el CUT, esta última ha mantenido desde su fundación excelentes relaciones con Alianza País, tanto con el expresidente Correa como con el presidente Moreno. Ahora, ¿están tomando distancia? Richard Gómez, presidente de la Central Única CUT, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Yo más bien quisiera decirle al país y ratificarle que nuestra central siempre ha estado en la línea de defender los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, frente a la emergencia sanitaria, se han desnudado algunas posiciones de política pública que van en contra de los derechos de los trabajadores. La gente ha sufrido, por ejemplo, en materia de salud, el IES prácticamente no dio ninguna posibilidad de atención médica a los compañeros. Muchos de nuestros compañeros han fallecido durante los días de emergencia sanitaria. El MSP fue insuficiente para atender la cantidad de casos de coronavirus. Por otro lado, tuvimos problemas en la dotación, por ejemplo, de insumos a las empresas privadas y públicas. Tenemos graves denuncias de compañeros que nunca recibieron los insumos y prácticamente no se pudo hacer nada para castigar a esos empresarios que, arriesgando la vida de los trabajadores, los sacaron a laborar sin darle los insumos de protección, y la gente se enfermó y muchos de ellos murieron. Y ahora, por otro lado, tenemos este impuesto a la remuneración que estaba en la ley humanitaria, que no fue consensuado con los trabajadores, no fue consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, órgano tripartito que demanda la OIT para encontrar acuerdos en el ámbito laboral. Y es justamente esa ley humanitaria que establece también dentro de su texto algunas reformas regresivas que rompen principios y derechos constitucionales,
como la irrenunciabilidad, la intangibilidad de los derechos laborales. Y es por eso que nuestra actitud coherente, como ha sido siempre, con los trabajadores, hemos salido a rechazar, a pesar de la emergencia, a pesar del riesgo que hemos corrido, tomando las medidas de precaución, hemos salido a decirle al país y a la sociedad y al gobierno sobre todo que no estamos de acuerdo con esas reformas de carácter laboral. Y por otro lado, esta catástrofe que está viviendo el Ecuador es sin precedentes, pero fue antecedida también por un modelo estatal que había caducado, un enorme déficit fiscal, sobreendeudamiento, este gigantismo estatal, los casos de corrupción, no había reservas ni fondos para las emergencias, y quizás uno de los malos legados de la década pasada es que dejó instaurado esta especie de enfrentamiento, esta división entre trabajadores y empleadores. ¿Siguen enfrentando a los ciudadanos con las medidas como las anunciadas? Oiga, ¿cómo no podemos estar enfrentados cuando en este momento grandes empresas, no estamos hablando de la pequeña empresa, de la tienda o al final la farmacia que quebró en este momento de crisis? Estamos hablando de las grandes empresas, por ejemplo, como el Grupo El Juri, que en la ciudad de Cuenca han votado compañeros que trabajaban en las empresas de cerámica o en el diario Mercurio y les han pagado prácticamente liquidaciones absurdas después de 15, 20, 25 años de trabajo. O sea, lo que hay aquí es una viveza criolla de un sector empresarial que, pudiendo pagar las liquidaciones, ha ahorrado esos recursos para sacarlos del país. Miren el mes de abril, mientras llorábamos a nuestros muertos abandonados por el Estado, porque no llegaban las ayudas a los pescadores, a las trabajadoras remuneradas del hogar despedida. Tenemos tanta gente en la sociedad que nos ha comentado lo que ha pasado. Cierto grupo empresarial sacó 800 millones de dólares a paraísos fiscales. Y por otro lado, aquí la gente ni siquiera puede comer, ni siquiera tiene para las 3 comidas. Entonces ahí es donde creemos que vivimos en una sociedad todavía inequitativa. Y sobre todo cuando la ley humanitaria, en vez de castigar o en vez de poner un impuesto a los que más ganan, pone de alguna manera los impuestos o reformas laborales en este caso para afectar los derechos de los trabajadores. Hablemos sobre esas reformas laborales, porque el ministro del Trabajo explicaba las medidas del proyecto urgente también aprobado por la Asamblea a propósito de la emergencia, a propósito de la paralización del trabajo. Escuchemos algo de eso. Se establece la reducción emergente de la jornada de trabajo, donde por fuerza mayor o caso fortuito plenamente justificado por el empleador. Es decir, que tiene que justificar para acogerse al caso fortuito fuerza mayor. Ahí podrá reducir la jornada ordinaria de trabajo de hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada antes de la reducción de la jornada. Y el aporte al Instituto Ecuatoriano se pagará en base a la jornada reducida. La reducción se hace y se podrá renovar por 2 años más. Ahora, el caso fortuito depende de una calamidad de la naturaleza o de la fuerza mayor, de un acto de gobierno. Con esta emergencia del coronavirus, el proyecto urgente humanitario, el decreto ejecutivo, ya se está justificando la fuerza mayor, por ende se la está aplicando. ¿Qué les preocupa? Ahí el problema es el siguiente, en la ley humanitaria los compañeros tienen que conocer y el país. Se establecen ciertos acuerdos para reducir la jornada, reducir el sueldo, quitar las vacaciones, aumentar a 12 horas el teletrabajo. O sea, todas son medidas restrictivas hacia el trabajador, ya golpeado por la falta de salud, ya golpeado por la falta de ayuda de parte del Estado. Por otro lado, el decreto ejecutivo 1053 lo que hace es mentirle a la ciudadanía, un engaño colectivo. Voy a poner un ejemplo porque escuchaba a la ministra de Educación diciendo que está todo bien en educación y no es así. Los maestros están indignados, ¿por qué? Porque en el teletrabajo le ha tocado al trabajador o al maestro y a muchos trabajadores servidores públicos poner la computadora, poner su energía eléctrica, poner su internet, poner todo, ahorrarle ese dinero al Estado. Ahora lo paga el propio maestro, el propio servidor público, y por otro lado viene este decreto 1053 y le bajan el sueldo. O sea, en vez de apoyar al teletrabajador, lo que hacen es quitarle su remuneración, más aún cuando no le está dando las herramientas de trabajo el Estado o el Ministerio de Educación. Entonces, mentimos a la ciudadanía diciendo que se va a bajar 1 hora de trabajo, cuando la gente trabaja de 10, 12 y 14 horas diarias en teletrabajo. En teletrabajo se elabora más, y eso lo saben los ciudadanos que están aplicando esta medida. Entonces, por eso es que consideramos que es hasta inmoral este tipo de recortes,
porque lo que le está diciendo al país es que toma, trabaja más, pero te voy a pagar menos. Ahora, en ese contexto, ¿qué les dice el gobierno? Esta es una crisis sin precedentes, no hay de dónde, se viene acumulando la crisis que también se está manejando, y si es que no hay que ver de dónde se recorta, cómo se lo hace. Y por otro lado, desde las empresas, es que han estado paralizadas, si hay pérdidas, si ya no van a poder operar, si es que lo que les queda es paralizarse, quebrar o incluso despedir a los trabajadores, mejor solución es llegar a acuerdos con esos trabajadores. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? El problema no es los acuerdos, nosotros no hacemos una oposición per se al acuerdo, el acuerdo es legítimo y debe darse, pero en la pequeña empresa que a la final resultó afectada, pero no como ha dejado la ley humanitaria abierto para que la gran empresa también, después que sacó sus miles de millones fuera del país, le venga a decir al cuento al trabajador que no tiene plata y lo someta a una esclavitud moderna, tratando de desconocerle todos sus derechos. Ahora, pero de esa gran empresa, excluyendo las que no cumplen sus obligaciones, porque ahí estamos hablando de casos apartes, pero de las grandes empresas que cumplen también con sus obligaciones, las que sí pagan sus impuestos, las que sí generan empleos, de las cuales depende una gran cadena también de producción y de empleo en el país. Cuando se da una afectación, porque sirve bien para el discurso, es decir, cóbrenles más a las empresas que más ganan, pero en la práctica, ¿qué pasa, Richard? ¿Asumen los dueños de esas empresas o lo trasladan a que dejan de contratar a más gente, bajan sueldos, tienen que despedir personal, hay recortes, hay menos empleo y por ende es una afectación finalmente al empleo, a la producción en la cadena de cómo se van distribuyendo esas pérdidas? Nadie dice que no haya resultados afectados la pequeña, la mediana y la gran empresa. Sin embargo, hay industrias como el sector bananero, el sector azucarero y otros sectores más que en este momento están produciendo y nunca dejaron de producir. Pero el problema no es aquel, el problema es de que hablamos de un supuesto acuerdo con el trabajador para quitarle sus derechos. O sea, nosotros no queremos que las empresas quiebren, que no se malentienda. El problema es que de esta dinámica o de esta reforma laboral se están acogiendo todos ¿para qué? Para bajarle los derechos a los trabajadores y por otro lado para despedirlos sin remuneración. Mire la vergüenza que causa escuchar al dirigente de las cámaras empresariales diciendo de que está en desacuerdo con la ley humanitaria que le obliga al empleador que votó un trabajador a pagarle su indemnización. O sea, ¿qué quiere él? Que a la gente la despidan y darle 200, 300 dólares y obligarlo a demandar durante 3 años para que algún día encuentre justicia. Pues por Dios, o sea, qué inhumano nos estamos volviendo de ser parte del sector empresarial al sector trabajador. Y el gobierno no está escuchando a los trabajadores. En ese sentido, nosotros lo que le hacemos un pedido al presidente: derogue el decreto 1053 y establezca una mesa para discutir la reforma y el veto parcial a la ley humanitaria. Ahora, en la Asamblea, cuando se llegó a un acuerdo de no más impuestos, justamente porque se revisó los efectos que están generando más impuestos con un país entero que está paralizado, trabajadores públicos como trabajadores privados, se llegó a un consenso en no más impuestos, pero ahora ¿no cree que fue más bien respondiendo el pedido o para intentar calmar las manifestaciones o el pedido de los trabajadores que anuncian no lo hicimos en la Asamblea porque en la Asamblea no había cómo, pero ya vamos a ver cómo terminamos o haciendo un adelanto de los impuestos o cobrando más a los que más ganan, etcétera, que fue justamente lo que se había discutido en la Asamblea? ¿O es que hubo acuerdos con ustedes por ese lado? Es que la trampa está justamente en que la contribución que no pasó en la Asamblea y que el presidente pidió que lo retire, provocaba de que iban a generar 900 millones de dólares de los impuestos de la remuneración de los trabajadores. No nos cobraron 900 millones de dólares ahí, pero pasaron el decreto 1053 y con él se van a recaudar 1.200 millones de dólares. Y ahí yo le hago la gran pregunta: ¿qué ha puesto en esta crisis la banca, los grandes grupos empresariales? ¿Qué han puesto ellos? Porque los trabajadores han puesto desde la mascarilla, desde su alcohol, desde los muertos, el sistema de salud colapsado. Por otro lado, le bajan los sueldos, a otros los despiden. O sea, es calamitosa la situación que ocurre con los ciudadanos, mientras los grandes grupos empresariales en el mes de abril sacaron 800 millones de dólares a paraísos fiscales. ¿Por qué no hay una ley que les cobre a ellos y no le cobra a los trabajadores y al pueblo? La CUT está solicitando el veto entonces del presidente Moreno, es decir, las manifestaciones han dicho incluso no solamente iban a ser para ese lunes 25, que van a ser constantes, que van a seguir reclamando. ¿Con qué objetivo? ¿Están todavía esperanzados en el veto del presidente o en qué? Estamos esperanzados en que el presidente escuche. Mire, es lamentable que aquí en Guayaquil me topé con una barrera de policías que no sé si querían golpearnos en plena marcha, una marcha pacífica, que intentaba llegar a la gobernación para entregarle un documento al señor gobernador para que se lo haga conocer al presidente de la República. Este es el gobierno del diálogo.
pero ahora no dialoga. O sea, cuando estamos en la otra vereda o estamos en una posición en contra de alguna política, simplemente no nos llaman a dialogar. Entonces, nos quedan las calles y en las calles seguiremos activando hasta que el gobierno nos escuche. Por otro lado, tenemos algunas estrategias de carácter legal, como unas medidas cautelares, la demanda de inconstitucionalidad. Vamos a presentar una demanda también a la CDIH, pero en todo caso estamos en esa línea, justamente avanzando, pero nuestro propósito no es tratar de boicotear algún proceso democrático. Nuestra agenda no es política ni politiquera. Lo que queremos es que el presidente escuche a los trabajadores, porque se entiende que ya escuchó a los empresarios, que la Asamblea también nos escucha a nosotros, porque es lamentable que hayamos participado, hayamos propuesto alternativas, pero la Asamblea hizo caso omiso a todo lo que los trabajadores plantearon. El presidente de la Central Única CUT, Richard Gómez, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. 7:40, una pausa, volvemos con más, no se vaya. Aquí concluimos esta emisión de Contacto Directo. Mañana estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Ya viene ahora Televistazo y la Comunidad.